Buenos días, mi nombre es Marianely Ramírez del curso de Problemática de la Administración de Recursos Humanos en Venezuela, de la carrera Administración Mención Recursos Humanos. Yo les vengo a hablar sobre el mercado laboral. El mercado laboral refleja las oportunidades de empleo y el conjunto de recursos humanos disponibles de una nación, región o ciudad, tanto para actividades públicas como privadas. En Venezuela, el mercado laboral ha experimentado una serie de cambios significativos en los últimos años. La economía del país ha estado en una recesión prolongada, lo que le ha llevado a una disminución en la oferta de empleo y un aumento en el desempleo. La oferta y la demanda en el mercado laboral. La oferta es el conjunto de trabajadores que buscan un trabajo remunerado y la demanda está compuesta por las empresas o los empleadores que buscan nuevos trabajadores. Cuando la oferta de trabajo es menor y la demanda es mayor, los salarios tenderán a crecer. Evolución histórica del mercado laboral venezolano. Este surgió a finales de la Guerra de la Independencia. En ese entonces Venezuela era una sociedad agrícola pastoral, pues en ella predominaba la agricultura. Pero a medida que el sistema capitalista se extendía con la comercialización de mercancías importadas mediante la burocracia estatal y la producción industrial, los individuos abandonaban sus hogares por un trabajo en estas industrias mercantiles. Y es aquí donde se origina la histórica clase trabajadora asalariada. La Administración de Recursos Humanos en Venezuela. Los orígenes de la Administración de Recursos Humanos en Venezuela se remonta a la llegada de las transnacionales petroleras al país, trayendo consigo nuevas prácticas administrativas relacionadas con la dirección del personal. En los años 70 aparecen los profesionales especializados en el área, y es donde se comienza a dar importancia a la planificación y aplicación de los procesos de reclutamiento, selección, adiestramiento, inducción y administración de sueldos y salarios. Y en la década de los 80 se caracteriza porque aparece la gerencia de recursos humanos en Venezuela y él se comienza a tener preocupación por tener relaciones cordiales y satisfactorias con los empleados. Historial de sueldos y salarios. El sueldo y el salario fue establecido en nuestro país por primera vez en el año 1974, gracias a que se formalizó la Administración de Recursos Humanos en Venezuela. En ese entonces el salario era tan alto como para que un agricultor abandonara su trabajo en el campo y comenzara a trabajar en una industria, en una empresa. Desde que el chavismo se instaló en el poder, en Venezuela se han decretado oficialmente 52 aumentos salariales. De estos, 24 incrementos se hicieron durante el mandato de Hugo Chávez y 31 ajustes en el mandato de Nicolás Maduro. En el año 2012, el presidente Chávez anunciaba un aumento del salario mínimo a $476, a cambio oficial, que según él era el salario más alto de Latinoamérica en ese entonces. Actualmente, pero después, en el 2014, su valor comenzó a reducirse aceleradamente debido a la crisis económica y a la hiperinflación, que de acuerdo a las cifras oficiales, el salario mínimo ha perdido un 99% de su valor en los últimos 10 años. Actualmente, el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares mensual, que según los análisis y las entrevistas realizadas a los trabajadores, alcanza para menos del 1% de la canasta básica. Venezuela en menos de 10 años pasó a ser el país de tener salario mínimo más alto de Latinoamérica a tener el salario más bajo y de menos valor del continente. La tasa de desempleo se refiere a las personas en edad laboral que no tienen empleo y que están dispuestas a trabajar y que han hecho las acciones específicas para conseguir un empleo. Los resultados muestran una caída anual del 6,8% de la población económicamente activa, con una tasa de actividad que ha pasado del 58,7% al 53,8% y una tasa de desempleo del 40,3%. El desempleo es una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan empleo excede el número de empleos disponibles. En Venezuela hay 1.488.415 desempleados y 5.551.736 ocupados en la economía informal. El subempleo es una ocupación por tiempo no completo con una remuneración por debajo del salario mínimo y que no aprovecha las capacidades del trabajador. El análisis de la situación actual de Venezuela. Debido a la gran crisis económica que está enfrentando nuestro país, muchos venezolanos han huido a otros países, que de acuerdo a la ONU hay más de 2,3 millones de venezolanos refugiados en el exterior. Huyen de la peor crisis económica, con la mayor inflación del mundo,
y que con problemas de desabastecimiento de medicinas, de ciertos alimentos, de productos básicos. Se dice que esta ola migratoria se debe a que las personas están desesperadas por salir de Venezuela, debido al colapso económico, la hiperinflación, la gente pasa hambre, no tiene trabajo, y es donde se ven obligados a emigrar del país en busca de mejores oportunidades, teniendo riesgo, ya que en estos países le piden la documentación debida y muchas personas no lo pueden sacar por cuestiones económicas. Pero hay un problema, que el gobierno se niega a reconocer la crisis humanitaria que está enfrentando nuestro país y impide que la comunidad internacional brinde la ayuda necesaria para estos problemas. En conclusión, la situación actual que está viviendo nuestro país es la gran crisis económica, la inmigración de tanto venezolanos a otros países y la superinflación. La fuga de talentos. Se refiere al fenómeno que se produce cuando personas cualificadas abandonan la empresa en la que laboran para emprender una nueva vida laboral en otra empresa. En algunas ocasiones la fuga de talento se produce hacia empresas del extranjero. La fuga de talento en Venezuela es debido a la crisis económica y social que se ha enfrentado durante años. La inserción laboral de migración de venezolanos en Latinoamérica. Según para noviembre del 2020, han salido de Venezuela 5,4 millones de venezolanos, que representan el 17,6% de la población. Muchas gracias.